de práctica, bien, que es sistemas de numeración. O sea, hoy lo que vamos a ver es sistema de numeración y representación interna, que no sé si lo vamos a llegar a ver todo, porque por ahí es un poquito más largo. Si no lo terminamos de ver, lo terminamos de ver mañana. Y todo esto es como la primera práctica de la parte de práctica de informática. O sea, tienen en comunidades lo que es el apunte, ¿bien? Que es sistema de numeración y representación interna, y la práctica uno, que es como una plancha de ejercicios para que practiquen. Esto es, creo que de acá a 2 semanas más o menos tienen un parcial de esto. Así que, nada, o sea, con esa práctica les debería ir bien. Cualquier cosa, después saben que en consulta tienen también para venir a consultarnos, pueden hacer los ejercicios. No los vamos a hacer todos en la clase, sino que la idea es presentar algunos ejercicios y que ustedes después cuando hagan el resto, vengan a consulta, nos pregunten, o en las mismas clases nos pueden consultar. Eh, pero bueno, vamos a la presentación. Lo primero sería esto de sistemas de numeración. Bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de sistemas de numeración? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Algo básico. Diferentes formas de llamarlo a los números. Claro, diferentes formas de contar. Bien, o sea, son sistemas que se plantean para contar cosas. ¿Qué cosas? Podemos ir desde cosas, vamos a decir, tangibles, como por ejemplo, no sé, contar los alumnos que están hoy en la clase. Yo los puedo ver, entonces yo puedo contarlos, ¿bien? Cuento uno por uno cuántos alumnos están en la clase. Puedo contar, por ejemplo, cuántos autos pasan por la calle, porque yo los puedo ver, los puedo tocar, son cosas tangibles, ¿bien? Entonces cuento la cantidad de autos que cruzan por la calle. Y también se me ocurre que puedo contar cosas intangibles, cosas que no puedo ni ver ni tocar, como por ejemplo el tiempo, ¿bien? Yo cuento en segundos, cuento en minutos, cuento en horas, y si así quiero seguir, puedo contar en días, en semanas, en meses, y bueno, podemos continuar. Pero la idea es esa, son sistemas que nos permiten contar básicamente lo que querramos, ¿no? Bien, sigue cayendo gente. Eh, bien, medio que haciendo una introducción histórica, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero estos sistemas de numeración vienen desde muchos años atrás, básicamente desde el inicio de la humanidad, ¿no? Esta necesidad de contar se remonta a muchos años atrás que uno no puede ni siquiera pensar. Eh, Obviamente esas necesidades de contar van variando por épocas, ¿no? Hoy en día contamos algunas cosas que en esa época no, y al revés. Eh, pero bueno, como se ve en la imagen, yo pongo este ejemplo que viene a ser una especie de campesinos en aquella época donde no existía, eh, vamos a decir, la moneda de cambio, sino que lo que sean transacciones económicas se daba entre lo que es el intercambio, ¿no? O sea, tenés una persona que tiene algo y el otro no, y esa otra persona tiene algo que yo no. Entonces se produce ese intercambio. Para hacer ese intercambio, esto no es más que un ejemplo, no es nada de la materia. Para hacer ese intercambio, vos tenés que contar justamente lo que tenés y la otra persona también. Entonces pongo este ejemplo de un campesino, que sería el de la derecha, que cultiva cereales, y un ganadero que vendría a ser el de la izquierda, ¿no? Que cría vacas, ovejas, lo que fuera. Entonces vos decís, bueno, el ganadero tiene que contar lo que tiene. Poner que tiene 4 vacas. Entonces, para contarlo, recurre a este primer sistema de numeración, este primer sistema de contabilización, que es el sistema de palotes. ¿Bien? Es decir, representamos cada unidad de lo que yo tengo o de lo que quiera contar con un palito, una línea. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el ganadero tiene 4 vacas, entonces grafica 4 rayas, una por cada vaca. ¿Bien? El campesino tiene 6 bolsas de cereales. Entonces grafica o realiza una línea por cada bolsa de cereal que tenga, hasta hacer las 6 líneas que representan las 6 bolsas de cereal. Bien. ¿Qué pasa con este sistema? O sea, esto es
el inicio de los sistemas de numeración. Mientras más, más cosas yo quiera contar, más líneas tengo que graficar y por ende se hace cada vez más complicado, ¿no? Porque tengo que contar línea por línea, lo cual puede tender a confundirte y en tal caso se hace no solo mucho más difícil, sino que perdés tiempo en contar algo que podría ser mucho más sencillo, ¿bien? Entonces, eso como una también introducción. Este sería como el primer sistema de numeración. Y claramente con el paso de los años va evolucionando, como cualquier cosa que evoluciona con los años, este sistema de numeración también. Entonces pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es la agrupación de estos palotes. Suponiendo que yo tengo, por ejemplo, 22 vacas. Entonces, ¿qué puedo hacer? En lugar de contar línea por línea, lo que hago es agruparlas en grupos de 5 y empiezo a contar por grupos. Entonces, por ejemplo, si tengo 22 vacas, lo que hago es graficar 4 grupos de 5 y dos líneas que representarían las 2 vacas restantes. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuento los 4 grupos de 5 unidades, sería 4 por 5, 20, más 2 que me sobran son 22. ¿Bien? Después ustedes, a ver, se puede agrupar como uno desee. Siempre lo más accesible es agrupar de a 5 o de a 10, que son como las unidades más sencillas para hacerlo. Y también lo que podemos decir es que esto no escapa a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Sino que lo podemos llevar a cosas cotidianas, como por ejemplo cuando jugamos al truco, que lo que hacemos es agrupar en cuadrados, cada uno de los lados del cuadrado representa un punto del truco y la diagonal representaría el quinto punto. ¿Bien? Entonces después vos contás por cuadradito para contar los puntos. Dependiendo si jugás a 15 puntos o a 30, tenés que contar 3 cuadraditos o 6 cuadraditos para ganar el juego. Otro de los ejemplos, como se ve a la derecha, es, por ejemplo, cuando ves alguna película de suspenso, de acción, donde tenés alguna persona eh, presa, bien, en la cárcel, que cuenta con rayitas los días que lleva en la cárcel. Entonces, ¿qué haces? 4 rayitas y la quinta es la diagonal, representando los 5 días. ¿Bien? Son formas, digamos, no es más que a modo de ejemplificar cómo lo vemos hoy en día, o sea que no está muy alejado de lo que estamos planteando. Bien. Eh, bueno, dijimos entonces que pasamos de ese sistema de palotes a lo que es una agrupación de los mismos, ¿bien? A modo de simplificarlo. Y a su vez, ¿bien? Esta agrupación de palotes, yo lo que puedo hacer es reemplazarlo por otros símbolos. O sea, en este caso yo lo que hice fue reemplazar esos grupos de 5 unidades, lo reemplazo con estos piquitos que muchas veces lo utilizamos para las potencias, pero digo, bueno, cada uno de estos piquitos representa 5 unidades. Entonces hago, si quiero representar las 22 vacas, hago 4 de estos piquitos y las 2 unidades restantes. Sería entonces 4 por 5, porque cada uno de esos piquitos representa 5 unidades. 4 por 5, 20, más las 2 unidades restantes, 22 vacas. Bien, eso sería como el otro de los pasos. Yo, por ejemplo, digamos, eso lo planteé a modo ilustrativo. A mí se me ocurre también, por ejemplo, realizar el sistema de numeración, le voy a poner mi nombre. Le pongo Joaquín Facina. Entonces yo digo, bueno, que la J en este sistema de numeración nuevo que se me acaba de ocurrir representa 5 unidades. Pero también se me ocurre, por ejemplo, que la F, que es la letra de mi apellido, representa 10 unidades. Entonces, así como yo dije, bueno, tenemos que representar 22 vacas. ¿Cómo podemos representarlo? Como hicimos ahí con los piquitos, yo en lugar de poner piquitos pongo la J. Entonces digo, bueno, tengo que representar 22 vacas. Entonces pongo J, J, otra J y otra J y dos rayitas, bueno, en este caso son I, pero representaría las 22 vacas, ¿no? Porque cada J representa 5 unidades en este sistema de numeración que me acabo de inventar y las 2 unidades restantes para llegar a las 22 vacas, ¿bien?
Pero también puedo hacerlo más simple todavía. ¿Por qué? Porque puedo representarlo con las F. F, F y dos rayitas. Representando el mismo número. ¿Bien? O sea, represento las 22 vacas de esta primera forma con la J y las dos rayitas, o con las F y las dos rayitas. Bien, podemos ver que mientras más grande sea el número, necesito más símbolos. Bien, porque si acá yo quiero representar uno con que sea de 20 unidades, por ejemplo, vamos a ponerle la A, 20 unidades, el sistema acá me queda, sería una A y dos rayitas. Bien, entonces como que se va simplificando mucho más a medida que el número sea más grande. Yo puedo poner los símbolos que a mí se me ocurran. Bien, y yo les pregunto, a ver si saben, ¿qué sistema de numeración se les viene a la mente cuando yo hablo de reemplazar por letras? Algo que se ve en secundaria, en primaria incluso. El romano. El sistema romano, bien. Como se ve acá en pantalla, tenemos el sistema romano, donde reemplazamos cada unidad decimal por algún símbolo. En este caso son letras del alfabeto. Por ejemplo, la I o el palito me representa una unidad. Las 5 unidades son representadas con una B corta. La X me representa 10 unidades. Bien. Y así puedo seguir con el 50, con el 100, con el 500 y así mucho más. Entonces, para representar esas 22 vacas, en este caso con el sistema romano, me queda XX y dos palitos, porque cada X me representa las 10 unidades. Tal cual como yo hice con mi sistema que me inventé, el sistema romano funciona igual. Y ahora les pregunto, ¿no piensan que tiene algún inconveniente este sistema para representación de números? O sea, hay cosas que yo no puedo representar como ser. ¿Qué se les ocurre? Los números con coma. Los números con coma y qué más. No sé si se pueden hacer fracciones o lo que sea. Es que el número con coma es ya una fracción, digamos. Los números enteros también los podemos representar con fracciones. ¿Cómo serían los números negativos? ¿Le agregás ¿Cómo? un menos? ¿Y cómo lo representarías? Los números negativos. No sé si se puede, eso habría que buscarlo, pero en este caso vamos por otro lado, porque estamos representando cosas que tenemos, ¿bien? O sea, estamos hablando de estas vacas, por ejemplo, entonces tiene que ser positivos, ¿bien? Pero también El número, sí, los números más grandes serían muy incómodos, ¿no? eso mismo, ¿bien? O sea, la cosa es decir que mientras mayor sea el número que yo quiero representar, más símbolos necesito, porque fíjate, acá me llega hasta el 1000. Después, si quiero representar el 100.000, o sea, necesito cada vez símbolos. O sea, a medida que el número es más grande, tengo que agregar cada vez más símbolos. Con lo Profe, cual, y si yo quiero en el caso que me representar faltarían las números, vacas, sí, simbólicamente, ¿cómo lo escribiría? Así con esos números romanos. en el caso que, Me faltaron las vacas. sí, ¿Cómo lo pondrías? no entiendo la pregunta. Si vos me decís que te falten vacas, no te Claro, escucho. claro. Como yo decía, números negativos, ¿cómo Sí, podría ponerlos claro, ¿cómo lo simbólicamente? representas? O sea, la idea es que piensen que mientras más grande sea el número, yo necesito cada vez más símbolos. O sea, hablando del sistema romano, puedo hablar del sistema que yo me inventé. Acá puedo poner una B larga, puedo poner una F, una G, por ejemplo. Y así esto puede seguir y puede seguir y puede seguir. Bien, no tiene fin. Entonces, claro, es un sistema que, en tal caso, para representar estos infinitos números que tenemos en el mundo, no me abastece el sistema, ¿se entiende? Y otro de los puntos también es que no tiene la representación del cero.
O sea, está bien que por ahí hay que encontrarle una vuelta al cero, porque siempre está la duda de si es un número o no. El cero es la representación de que algo no existe, ¿bien? O sea, de la nula existencia de algo. Y de alguna forma vos tenés que representarlo. Si vos decís, che, no tengo vacas, ¿cómo lo representás? Entonces, medio que este sistema romano, o cualquier sistema, pero de este estilo, ¿bien? Que estemos contando por unidades, medio que no nos sirve para solventar estos problemas que aparecen, ¿bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Entrando gente. Bien. Bueno, entonces, seguimos un poco más. Se establecen algunas reglas, medio que para resumir esto, donde, bueno, los números se escriben de izquierda a derecha, los símbolos de mayor valor van a la izquierda, y si un número de menor valor precede a otro de mayor valor, el primero se resta al valor del número. Bien. Esto, como hemos visto, cuando querés representar el 9 en números romanos, te queda un palito y una X. Entonces, como el 1 es de menor valor que la X, se lo restas al 10, digamos, 10 menos 1. Esto a modo resumen, no vamos a entrar mucho en detalle. Y bueno, resaltar estos inconvenientes, ¿no? Más que nada que a medida que quiera contar números cada vez más grandes, tengo que inventar símbolos cada vez más y más símbolos. Entonces, medio que es un quilombito, ¿bien? Y es acá donde aparecen los sistemas posicionales. Son sistemas que nos van a resolver estos problemas, ¿bien? O sea, son sistemas que llegan para solucionarnos la vida, básicamente, y no tener que usar los sistemas anteriores que son complicaditos. Complicados en ese sentido, o sea, decir que no podés representar el número que quieras, ¿entendés? Porque con la coma no podés, porque números cada vez más grandes se hace complicado, porque el cero no se puede. Entonces, ahí es donde aparecen los sistemas posicionales, para ayudarnos a representar los números que querramos. ¿Bien? Y bueno, para cerrar un poco este tema del sistema de numeración, o para definirlo concretamente, decimos que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. ¿Bien? De ahí es que tenemos estos sistemas, posicionales y no posicionales. Los no posicionales son los que vimos antes, el romano, los palotes, que tienen esos problemas, ¿bien? Que no puede representar números cada vez más grandes, números con coma, el cero. Entonces, medio que no los vamos a usar. O en tal caso se pueden usar para algunas cosas. Vieron que para hablar de los siglos históricos usamos el sistema romano. Después no sé en qué otras ocasiones, pero ese es como el ejemplo más común. Y vamos a utilizar los sistemas posicionales, el sistema binario, el decimal, el hexadecimal, que ya vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos sistemas. ¿Bien? Entonces hasta ahí estamos. Vamos con los sistemas posicionales. ¿Bien? Sistemas posicionales son todos estos tres sistemas que vimos: binario, decimal, hexadecimal. El sistema posicional, o los sistemas posicionales, son sistemas donde un número que pertenezca a este sistema se expresa por un conjunto de cifras, donde cada una de estas tiene un valor y peso dentro del número, que depende del símbolo en sí mismo y de la posición que ocupe dentro del mismo. ¿Bien? Por ahí, a medida que sigamos avanzando, van a entender el porqué de esas letras en negrita, porque está resaltado conjunto de cifras, valor y peso, posición. Pero la idea es que sepan que, digamos, con una base, o sea, con una cantidad fija de símbolos, a diferencia del sistema romano, por ejemplo, que yo tengo que inventar cada vez más, en estos casos, con una cantidad fija de símbolos, puedo representar los números que quiera, y donde, en función de la posición de cada símbolo, varía el peso y el valor que se le da. ¿Se entiende? Esa es la idea. Ahora vamos a ver el porqué de estas palabras que resaltamos. Tenemos unas reglas comunes que
que se extienden para los 3 tipos de sistemas posicionales, que es el binario, decimal y hexadecimal. Como bien dijimos, cada uno de estos sistemas tiene una cantidad fija de símbolos que constituyen la base del sistema. O sea, vamos a tener una cantidad de símbolos que no va a variar, que se va a mantener fija, y que con esa cantidad fija de símbolos vamos a poder representar el número que queramos, cualquier número. No vamos a tener problema del cero, de los números cada vez más grandes, de los números con coma. Bien. El segundo punto y el tercero por ahí están más relacionados entre sí. Por ejemplo, lo que dice, los símbolos se ubican en columnas que se identifican por su posición, que crece de derecha a izquierda. Y los símbolos poseen un valor relativo que depende de su ubicación dentro del número. Esto por ahí lo pueden pensar como cuando te enseñan a sumar, a restar en la primaria con el ábaco, que tenemos unidades, decenas y centenas, y vamos jugando con las fichitas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá, suponiendo que tenemos 3 posiciones, ¿no? Primera posición, segunda posición, tercera posición. Suponiendo que el símbolo es un 2. Claramente, el peso que tenga ese 2 no va a ser lo mismo si está en la primera posición, o adelante de todo, digamos, que si está en el medio. Porque en el primer caso me representa un 200 y en el segundo me representa un 20, o sea, un número más chico que el anterior. Entonces, ahí ven que el símbolo juega un papel importante en función de la ubicación dentro del número. No es lo mismo que esté al principio, que si está en el medio, que, vamos a hacer el último caso, si está en la última posición. Bien, me representa 3 números distintos con un peso totalmente distinto en cada uno de ellos. Bien. Y por último decir que, bueno, uno de los símbolos es el 0. ¿Bien? O sea, podemos representar, como bien dijimos, la nula existencia de algo. ¿Bien? O sea, que algo no existe. Que eso es como la definición del 0. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Porque ya vamos a entrar en detalle en cada uno de los sistemas, como para que si tienen alguna duda me preguntan, si no ya entramos con el sistema decimal, que es el primero. No, todo bien. Bien, entonces seguimos. El primero que tenemos es el sistema decimal. Bien, un sistema decimal que, bueno, ya el nombre nos da la idea de que ese deci viene de 10. Bien. Dijimos que vamos a definir una base, esta base va a ser de 10, y en tal caso va a estar formado por 10 símbolos, ¿bien? Que van del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué es importante este sistema? Porque, a ver, vamos a ver que la computadora, porque a ver, todo esto estamos viendo para ver cómo se comporta la computadora. Ya lo vamos a ver en el siguiente tema. La computadora no se maneja con este sistema. Y ya vamos a ver por qué. Sino que los que se manejan con este sistema somos nosotros. Porque a nosotros nos enseñan a contar con este sistema desde que somos chiquitos. Te dicen cuántos dedos tenés, vos decís 10, no lo decía en números binarios o en hexadecimal. Nos manejamos con este sistema, te preguntan cuántos ojos tenés, 2, y así con cualquier cosa. Nos enseñan desde la cuna a contar con este sistema. Por eso es importante, porque después, cada cosa que veamos ligada a la computadora siempre tiene una relación con el usuario, como hizo Claudia el otro día que hizo entrar al chico desde el pasillo. Esa conexión que tiene con el usuario tiene que estar dada en un sistema que nosotros entendamos, porque no nos va a poner a charlar la computadora con nosotros en un sistema en binario o en hexadecimal. Que claramente, por más que lo entienda, se te hace un matungo en la cabeza, no lo vas a entender completamente. Bien. Pero bueno, básicamente es eso. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que la idea es decir que, bueno, cualquier número, no solo en este sistema, sino que vamos a ver que en los otros sistemas también, pero cualquier número que existe,
se puede representar con lo que conocemos como el polinomio de potencia de la base. Yo no sé si esto lo dan en los cursillos, en álgebra, en cálculo, la verdad no recuerdo, o hasta en la secundaria. Pero la idea es esta, o sea, saber que existe un polinomio que nos permite representar los números que querramos. ¿Cómo va a estar compuesto el polinomio? Son 3 los componentes. El primero es una A, que es como el coeficiente. Va a ser, esa A es el símbolo del sistema. ¿Bien? Dependiendo del sistema que tengamos, en el caso que vimos nosotros, o este primer caso, es sistema decimal, tenemos 10 símbolos, que va a ir del 0 al 9. Entonces esa A, en este caso, va a variar de 0 a 9. Después vamos a ver que en los otros sistemas tenemos otros símbolos. Va a ser entonces un símbolo del sistema multiplicado por una base elevado a una potencia. Esa base es la que caracteriza el sistema. En este caso, base 10, porque es sistema decimal. Y va a estar elevado a una potencia. Esa potencia va a estar dada por la posición dentro del número. O sea, la ubicación del símbolo dentro del número. Como vimos antes, que no es lo mismo un 2 en la primera columna que un 2 en la última columna. ¿Bien? El peso es distinto. Uno me representa un 200, el otro me representa un 2. Entonces, bueno, esa es la idea, que nosotros con este polinomio podemos representar el número que querramos. No solo en este sistema, sino que en los otros sistemas también. Y yo ahora les doy como ejercicio para que hagamos acá a modo, no sé si ilustrativo, sino como para que lo vean. El ejemplo del número 527,37. Ya un número con coma, ya distinto a lo anterior. Es un número fraccionario. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo escribirían este número en función del polinomio de la potencia de la base. Lo que hice ahí abajo fue poner las posiciones. ¿Bien? Posición 2, posición 1, posición 0, y para el lado derecho de la coma, menos 1 y menos 2. A ver si alguno sabe por qué arrancamos en 0 y no en 1. A ver qué se les ocurre. Vamos, che. Es Para fácil. representar a las unidades. Para representar las unidades, bien. ¿Por qué? Porque cada número elevado a la 0 es 1. Y en tal caso, ya vamos a ver que si yo sin esa unidad no podría representar los números impares, porque es el único número impar que voy a tener tanto en este sistema como en el binario y en el hexadecimal, porque todas esas potencias van a ser números pares. Si yo no tengo el número impar, no puedo representar los números impares. Si yo no tengo esa unidad, no puedo representar los números impares. Entonces, a ver si me quieren decir cómo harían para escribir este número con este polinomio de potencia a la base. O sea, quiero que me digan símbolo por la base y elevado a qué potencia. Las posiciones ya las tienen, estas son las potencias. Las posiciones son las potencias. Los símbolos están arriba, la base la tienen, que es de 10. Entonces, ¿cómo lo escribirían? 5 por 10 a la 2, Sí. más 2 por 1 a la... No, 2 por 10. 10 2 a la por 1. 10 a la 1, bien. Después, Después podrías 7. poner 7 directamente, porque quedaría 7 por 10 a la 0, 0 sí. 10 a la 0 es 1. Sí, sí, sí. Y después, ¿cómo seguimos después? Para números después de la coma. Igual, pero pone menos 1. Bueno, y Sería 3 por 10 a la menos 1, más sí, 7 por 10 a la menos 2. bien, perfecto. Entonces nos queda lo siguiente. Yo acá, este programa no me deja hacer las potencias, así que lo hice con el piquito que vimos antes. Prometo que para la próxima lo voy a corregir. Pero bueno, entonces como dijeron los compañeros, nos queda entonces 5 por 10 al cuadrado, ¿bien? Porque es símbolo, el primer símbolo, el 5, multiplicado por la base, que es de 10, elevado a la potencia, que es la posición de la columna, ¿bien?
Me queda 5 por 10 al cuadrado, más 2, que es el siguiente, por 10 a la 1. La base siempre es la misma, va cambiando la posición, que es la potencia, y va cambiando el símbolo. Más 7 por 10 a la 0, más 3 por 10 a la menos 1, más 7 por 10 a la menos 2. Obviamente lo que es 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, que es 0,1. Y 10 a la menos 2 es 1 sobre 100, que es 0,01. Entonces lo puedo representar como en la segunda línea. 5 por 100, más 2 por 10, más 7 por 1, más 3 por 0,1, más 7 por 0,01. Los multiplico entre ellos y obtengo el número del cual habíamos empezado. Por ahí, a ver, claramente en este primer ejemplo del sistema decimal es bastante sencillo de obtener. Ya vamos a ver que en los otros sistemas por ahí es un poquito más, no sé si rebuscado, pero que bueno, hay que pensarlo un poquito más. Bien. Vamos con el siguiente sistema binario. Ya el nombre nos dice que es de 2, porque el bi ya nos dice que son 2 unidades. No sé si 2 unidades, pero una base de 2. Como hablamos de bicicleta que tiene 2 ruedas, en este caso binario nos indica que tiene una base de 2. ¿Cuáles son esos dos símbolos? El 0 y el 1. Bien. Es un sistema bastante, no sé si decir sencillo, pero que... A ver, sigue entrando gente. Me perdí, perdón. Es un sistema que, no sé si decir que es sencillo, pero que nos facilita el trámite y de muchas cosas. ¿Por qué? Porque en tal caso nos representa únicamente dos estados. ¿Bien? Es decir, o es 0 o es 1. No solo para la parte computacional, eléctrica, lo que fuera, sino para la vida cotidiana. Decir que, bueno, que una cosa es esto o es aquello, que es blanco o que es negro, que es verdadero o que es falso, que es central o es Newell, por ejemplo. En este caso es lo mismo. Si lo llamo a la parte eléctrica, podemos decir que está o encendido o está apagado. Bien. Y bueno, en este caso, o en la mayoría de los casos, esa es la representación que tiene, o esa es la sencillez, la facilidad que nos da, que son dos estados únicamente, o es esto o es aquello, nada más. Bien. Y ya vamos a ver por qué utilizamos este sistema en la parte computacional, o por qué lo utilizan las computadoras. Entonces, también haciendo un poco referencia a lo que veníamos hablando del sistema decimal, los números, dijimos que lo que es el polinomio de potencia a la base, lo podemos utilizar para representar el número que queremos en el sistema que deseamos. Bien, entonces, como vemos ahí, les dejo una especie de resumen, o para que por ahí las potencias del 10 son más sencillas, porque es 1, es 10, es 100. Las potencias del 2 por ahí cuesta un poquito más recordarlas. Pero bueno, a modo de machete, digamos, les dejo lo que son las potencias del 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, al cuadrado 4, al cubo 8, así hasta 128. Y quiero que me digan que hagamos lo mismo que hicimos con el sistema decimal, pero con el sistema binario. O sea, representar ese número que está ahí abajo, pero con el polinomio de potencia de la base, como vemos a continuación. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Vendría a ser 0 por 2 a la 7, Bien. más 1 por 2 a la 6, más 0 más 0 por 2 a la 5, más 0 por 2 a la 4, más 0 por 2 al cubo, más 0 Sí. por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Perfecto. Entonces, ahí tenemos representado lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Alonso. Alonso. Está escrito tal cual lo que dijo Alonso. En este caso, a diferencia del anterior, tenemos, vamos a volver un poquito para atrás. Acá, polinomio de potencia de la base. Tenemos un símbolo, que es la A, una base, que es la B, y una potencia, que es la N, que es la posición de la columna.
En este caso, el símbolo del sistema va a ser o 0 o 1. O sea, ahí ya mucho más sencillo que el sistema decimal, que tenemos 10 números, 10 símbolos. La base deja de ser 10, pasa a ser 2. Y la potencia, en este caso, bueno, son las mismas, son posiciones de columnas. Entonces nos queda 0 por 2 a la 7, que es 0, más 1 por 2 a la sexta, más 0 por 2 a la quinta, y así seguimos hasta llegar a la última posición, que es 1 por 2 a la 0. Multiplicando de nuevo, me queda 0 por 128, más 1 por 64, y así hasta llegar a la suma final, que es 65. Entonces, este número... ¿Se ve el cursor? Porque no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Se ve, bien. Este número, entonces, me representa un 65 del número decimal. Bien. Esto sería en representación binaria, esto sería en representación decimal. Bien. Seguimos con el último sistema, que es el hexadecimal. También el nombre nos indica hexadecimal, ya decimal era de 10. Si es hexa y decimal, son de 16. Bien. En este caso es un sistema que tiene 16 símbolos, base 16 y 16 símbolos, del 0 al 9, y para representar esos 6 demás que tenemos, no podemos utilizar el 10, el 11, el 12, sino que los reemplazamos con letras del alfabeto, E mayúscula, por las dudas, que vienen a ser la A, la B, la C, la D, la E y la F. Representarían del 10 al 15, pero en este sistema los manejamos con estas siglas, ¿bien? De la A hasta la F. Y medio que como para que tenga un poco más más didáctico, no sé cómo decirlo, decimos que el origen de este sistema es para compactar la escritura de números binarios. ¿Y por qué? Porque como tenemos acá en la pantalla, vemos que para representar un número, por ejemplo, bueno, en cualquiera de los números que ven en la pantalla, yo necesito 4 dígitos binarios, por ejemplo el 15, para representar el número 15 en decimal, necesito 4 números binarios, o sea, 1, 1, 1, 1. Mientras que en el sistema hexadecimal necesito solo una posición, que es la letra F, una única sigla. Bien, entonces surge para eso, para facilitarnos la tarea de la lectura de los números binarios. Por ahí es un poco más complicado el hexadecimal, claramente, pero surge para eso, para facilitar el traslado de números binarios, como dijimos, para compactar la escritura, a eso quería decir. Porque en lugar de utilizar 4 dígitos binarios, utilizo uno solo. Y como ven ahí en el último renglón, 2 elevado a la cuarta son 16. Bien, entonces, básicamente el 16 es una potencia del 2. Entonces decir que, bueno, que para cada número hexadecimal yo lo voy a representar con 4 dígitos binarios, como también se observa en la pantalla. Bien, entonces, quiero ver qué hora es. Bueno, presentamos los 3 sistemas. Perdón, todavía me faltó algo. Vamos a hacer lo mismo que los sistemas anteriores, pero en este es el sistema hexadecimal. O sea, representar el mismo número con el polinomio de potencias de la base. Entonces yo, por ejemplo, en este caso tengo el número hexadecimal, que es el 0,41. ¿Bien? Representado de forma binaria, se representa de esta forma. ¿Bien? Y ponerle que yo quiero pasar de hexadecimal a binario, de hexadecimal a decimal. Entonces, ¿qué hago? Dijimos, nos guiamos, vuelvo un segundo para atrás, tenemos símbolo del sistema, que en este caso es del 0 al 9 y de la A a la F, base del sistema, que es de 16, y la N, que es la potencia, que bueno, es la posición. Entonces nos queda lo siguiente, me queda un 0, esta es la posición 2, posición 1, posición 0. Me queda 0 por 16 al cuadrado, más 4 por 16 a la 1, más 1 por 16 a la 0, que vendría a ser 0 por 2,56, más 4 por 16, más 1 por 1, me queda, bueno, obviamente el 0 por 2,56 se me va, me queda 65. ¿Bien?
que es casi que lo que representamos en el ejemplo anterior del binario, nada más que en hexadecimal. Medio que o sea, son distintas formas de representar los mismos números. Esa es la idea. Sistemas de numeración que nos permiten contabilizar lo que queramos y de la forma que queremos. ¿Bien? Pero todos los sistemas representan la misma cantidad. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Voy muy rápido, no sé si quieren hacerme alguna consulta. Si no seguimos, ya nos quedan 3, 4 de diapositiva, terminamos este tema. Por mí se va entendiendo. Bien. Y yo lo que, como vimos la clase pasada, que levantaron mucho la mano, que son los recursantes, por ahí este tema es como lo primero y lo más fácil de cazar, así que por ahí muchos están en sintonía con estos temas. Pero bueno, ¿Te sí. jodes si te pido otro ejemplo? Por ejemplo, o sea, ¿cómo me doy cuenta cuánto es 15 o eso? Tenés 0A, por ejemplo, digo, Sí, lo que es el 11. digamos, vos decís de pasar de cualquier número hexadecimal a uno decimal. O sea, ahí en el ejemplo tenés 041. Sí. Yo podría tener, por ejemplo, 011A. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se hace de la siguiente forma, vamos a hacerlo. Me dijiste 011A en hexadecimal. Sí. Y vos lo querés pasar a decimal. Entonces tenemos, vamos a escribir acá posiciones. Vendría a ser posición 3, posición 2, posición 1, posición 0. Vamos a poner acá posiciones para que se entienda. Y la forma de escribirlo, ¿cómo pensás que sería? A ver si se te ocurre. A Sí, si querés arrancamos. Sí, por 16 a la 0. sí. 16 a la 0. Más. 1 por Sí. 16 a la 1. Más 2 por 16 a la 2. 2 por. Más 0 por 16 a la Ahora, 3. ¿por qué 2 acá? ¿O me confundí yo? Me confundí yo. 1. Ah, 1. Bien. Más 0 por 16 al cubo. Bien. ¿Y acá qué te queda? La A dijimos que representa un 10. Entonces me queda 10 por 1. Más 1 por 16. Más 1 por 16 al cuadrado, dijimos que era 256. Más 0 por 16 al cubo, se te va 4096, que directamente no lo consideras. Entonces te queda 10 más 16 más 256. Y vendría a ser 10 más 16 más 256, 282. Este vendría a ser el número en decimal. Ok. Si quieren, no sé si tienen, las calculadoras científicas te permiten pasarlo en cualquiera de los sistemas. Yo tengo, por ejemplo, lo que es esta Casio, FX 570. Van al mod setup.4 y ahí tienen todos los sistemas, decimal, hexadecimal, binario, el octal incluso, que es un sistema que nosotros no damos. Ponen el número en hexadecimal, en este caso en hexadecimal o en decimal, lo que quieran. Pongo el 282 y en hexadecimal me queda, no creo que se vea, pero me queda 11A. Obviamente esto no lo pueden usar en el parcial porque la idea es que lo hagan ustedes a mano, porque no es tan complicado, pero después cuando hagan las prácticas tienen la calculadora como para chequearlo. Yo entré un poco más tarde. ¿Esto está en el campus? ¿En la Sí, diapositiva? sí, después lo subo. Ok. Termina la clase y lo subo. Ok. Profe, Sí. el 16, no me acuerdo qué significaba. ¿El qué? El 16, no entiendo qué significaba. El 16 es la base.
Dijimos que cualquier número nosotros lo representamos con el símbolo del sistema, la base, multiplicado por la base del sistema, elevado a una potencia, que es la posición. ¿Bien? Dale. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, tanto en cualquier sistema podemos utilizar esta ecuación, este polinomio. Vamos al sistema que estamos nosotros, sistema hexadecimal. Base 16, de ahí viene el número. Claro. Esta es la base. O sea, el número te indica la cantidad de símbolos que tenemos. Ok. Y con esta cantidad de símbolos fija, podemos representar el número que querramos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces ya vamos a lo último de este tema, que sería el pasaje de sistema a sistema. Bien. Transformaciones entre sistemas. Los más sencillos, o los que vimos recién, son para pasar de binario a decimal o de hexadecimal a decimal, que es lo que vimos exactamente hace un minuto atrás, utilizando el polinomio de potencias de la base. Y claramente, ¿qué varía de un sistema al otro? Y bueno, que en el binario tengo base 2, que los símbolos son 0, 1, la potencia son las posiciones de la columna. Pero la forma de pasarlo de binario a decimal es como vimos recién. Y el hexadecimal a decimal también. Tengo base 16 y los símbolos son del 0 al 9 y de la A a la F. Bien, son este ejemplo vendría a ser y este ejemplo. Bien. Esos son las dos primeras transformaciones. ¿Qué pasa? Después yo quiero pasar, por ejemplo, de decimal a binario o de decimal a hexadecimal. Entonces, para pasar de decimal a binario, vamos a centrarnos en dos partes. O sea, vamos a tomar el número como formado por dos partes, una parte entera y una parte fraccionaria. O sea, lo que está antes de la coma y lo que está después de la coma. Si tenemos números que no tienen coma, directamente trabajamos con la parte entera. Pero si tenemos números reales, digamos, para pasar de decimal a binario, trabajamos así. Trabajamos con la parte entera y la parte fraccionaria. La parte entera, el proceso es el siguiente. Vamos a tomar ese número y lo vamos a dividir por 2 constantemente. Siempre trabajando con la parte entera. ¿Bien? Si tengo números que me dan, no sé, con coma 5 probablemente, el coma 5 no lo escribo. O sea, escribo la parte entera y me quedo con los restos. Entonces, como dijimos, tomo la parte entera y empiezo a dividir por 2. Voy escribiendo los restos de esas divisiones. Cuando llego a la última división, lo que hago es escribir el cociente y parto de ese último cociente y voy hacia arriba. Y esa es la forma de escribirlo. Tenemos un ejemplo acá para que se vea. El número es el 74,423. ¿Bien? Vamos con la primera parte, que es la parte entera, el 74. Entonces empiezo, 74 dividido 2. 74 dividido 2, 37. 37 redondo. Entonces me queda resto 0. ¿Bien? Sigo con el 37. 37 dividido 2 es 18,5. El coma 5 no lo escribo, me quedo con el 18. Y en tal caso, 18 por 2 es 36, o sea que 37 menos 36 me queda resto 1. Bien. Sigo con el 18. 18 dividido 2 es 9. Y el resto, 9 redondo, me queda resto 0. Lo mismo con el 9. 9 dividido 2 es 4,5. El coma 5 no lo escribo, pongo el resto 1. 4 dividido 2 me da 2, resto 0. 2 dividido 2 me da 1, resto 0. Y la forma de escribirlo es arrancar de este cociente y empiezo a escribir todo para arriba. Escribo este último cociente y todos los restos. ¿Bien? Me quedaría entonces, el último cociente es el 1. El 1 va al principio y sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bien. Ese es el proceso. Es simple, sencillo. Nos queda ver qué hacemos con la parte fraccionaria, o sea, lo que queda después de la coma. Bien. Lo que queda después de la coma, por la parte decimal, el proceso es similar, nada más que en lugar de dividir por 2, multiplico por 2, y lo que hago es, obtengo, digamos, para formar ese número, utilizo únicamente las partes enteras. Entonces, por ejemplo, de este número que era 74,423, el 74 ya lo trabajamos acá, como parte entera, dividiéndolo por 2.
La parte fraccionaria sería 0,423. Entonces empiezo a multiplicar por 2. Por 2. 0,423 por 2. Me queda 0,846. Tomo la parte entera, que es un 0. ¿Bien? Entonces lo escribo después de la coma. 0. Y me quedo con la parte decimal, la parte fraccionaria. Sigo. 0,846 por 2. Me queda 1,692. Tomo la parte entera, la escribo, es un 1, y sigo multiplicando la parte fraccionaria. 0,692 por 2. Me queda 1,384. Tomo la parte entera, me queda un 1. Sigo con la parte fraccionaria, para el otro lado multiplicando por 2. Por 2, 0,384 por 2. 0,768, me queda un 0. Bien. Tomo el 0, sigo multiplicando, así hasta... A ver, van a haber números donde, bueno, en algún momento se corta. Si no se corta, lo cortan ustedes, hasta donde crean que sea lo más representativo. Por ahí lo hacen 4 veces y ya está. Bien. O sea, no, ¿Y no es que... qué significaría que se corte? Que da un número Claro, que entero. te quede, sí, que te quede un número entero. O 0 o 1. Va, 0 no, en realidad. Que te quede 1. Ok. Porque ya la parte de lo que sigue sería 0. 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. Si les pasa esto, que no se corta en ningún momento, lo cortan ustedes. Dicen, bueno, hasta acá está bien. Por ahí ya el último estaría de más. Pero con que le hagan 4, después la coma, eso después lo vemos en clase, pero estaría bien. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Profe, Sí. y si se repite la parte fraccionaria, ahí cortamos también. Sí, también. Sí, sí, sí. Por eso vendrán a ser como los números, los, ¿cómo se llama? Los que son 0,99999, que no se terminan nunca. Periódicos. Periódicos, esa es la palabra. Sí, lo cortan ustedes. Sí, sí, sí. Pues si no, no terminan más. Pero bueno, ¿se entendió entonces? ¿Por qué era por 2, profe, que me perdí? Porque estamos pasando de decimal a binario. Ah, Ahora van a ver que para pasar de decimal a hexadecimal, que es el siguiente proceso, es lo mismo, el mismo proceso que de decimal a binario, nada más que en lugar de 2, reemplazo por el 16. La parte entera divido por 16, y la parte fraccionaria multiplico por 16. Que acá no lo puse en... No sé si estará en el apunte. Acá. Este es el ejemplo que nos dan. Obviamente esto tiene únicamente parte entera. Tenemos 75 dividido 16. En lugar de dividir por 2, divido por 16, porque estoy queriendo pasar al hexadecimal. 75 dividido 16 me queda de cociente 4. O sea, esto nos da, nos debe dar con coma. No lo escribo con coma, escribo la parte entera. Y escribo el resto, que es un 11. Después me queda 4 dividido 16, es 0, me queda el resto 4. Y hago lo mismo, escribo el último cociente, bueno, en este caso no tendría sentido porque es un 0, y los restos, 4 y el 11. Ojo con el 11 porque no es un 11, sino que es una B. Bien, lo mismo si tienen un 10, un 12, 13, 14 o hasta 15. Bien. Y con la parte fraccionaria lo mismo. Sería lo mismo, bueno, acá no está, pero sería el mismo proceso que el anterior, nada más que en lugar de multiplicar por 2, multiplico por 16. Tomo la parte entera, lo escribo acá y sigo multiplicando la parte fraccionaria. Bien. Y nos quedan los últimos dos procesos, que son pasar de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. Para pasar de hexadecimal a binario, la idea es tomar cada símbolo del hexadecimal y lo paso a binario. O sea, es decir, bueno, como tenemos el ejemplo acá, tengo un 8 y un C. ¿Qué hago? Represento el 8 en 4 bits. Recuerden que es lo que dijimos antes. Cada sigla del hexadecimal necesito 4 dígitos binarios para representarlo. Bien. ¿Qué hago entonces? Agarro el 8 del hexadecimal, lo represento en binario, que es 1, 0, 0, 0. Agarro la C, que vendría a ser el 12.
y lo represento en binario. O sea, es 8 más 4, 0, 0. Me queda 1, 1, 0, 0. ¿Está bien? El proceso inverso vendría a ser el de pasar de binario a hexadecimal. ¿Bien? O sea, la idea es tomar de a 4 siglas, de a 4 dígitos, y pasarlo a hexadecimal. ¿Bien? Si yo en lugar de tener el 8C tuviera este número, lo que hago es, desde la coma, si es que tuviera, agarro para la izquierda, agarro de a 4. ¿Bien? Recuerden que cada sigla hexadecimal se representa con 4 dígitos binarios. ¿Bien? Entonces agarro de a 4. Desde la coma agarro 4, lo represento. La C. Agarro otros 4, lo represento. Un 8. Siempre desde derecha hacia la izquierda. Bien. Si fuera parte decimal, por ejemplo que acá hubiera una coma y siguiera el número, es de izquierda a derecha. Bien, agarro de a 4 dígitos, pero de izquierda a derecha. Y lo represento. Bien. Creo que ya no queda más nada. No sé si les quedó alguna duda de esto, de esta última parte. ¿Se entendió? Lo anterior, mire, cuánto dividías por 16 y quedó el 4 ahí, no vi bien cómo quedaba. Este es decir. Sí. Vamos a acá. El proceso es similar a pasar de decimal a binario. ¿Bien? Ya el tema, los sistemas te tienen que dar idea de por cuánto tenés que dividir. Si me dice de decimal a binario, yo quiero pasarlo al sistema binario que es de 2. Entonces divido por 2. Si quiero pasar de decimal a hexadecimal, como es de 16, divido por 16. Entonces, ¿qué hago? 75 dividido 16. Vamos a hacer la cuenta. Te queda 4,68, 75. Bueno, me quedo con la parte entera nomás. La parte decimal no la escribo. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con el resto. Entonces sería, parte entera es 4. Me queda 75 menos 16 por 4. Me queda 11. Ese es el resto. Uh-huh. Ese es uno de los números que yo tengo que escribir. Después sigo dividiendo. ¿Bien? Sigo dividiendo acá. En tal caso me parece que no haría falta porque ya podría tomar este como cociente y este como resto. Si quieren podemos hacer algún otro ejemplo. A ver si tengo alguno. Espérame. Vamos a agarrar Paint. Es el tema de la virtualidad, que por ahí en el pizarrón es más sencillo escribir y demás. Vamos a agarrar el número, qué sé yo, el 300. Se me ocurre ahora, no tengo ni idea. Digo, bueno, quiero pasar este número de decimal, lo quiero pasar a hexadecimal. Entonces, ¿qué hago? Divido por 16. ¿Cuánto es 300 dividido 16? 18,75. 18,75. Entonces me quedo con el 18 nomás. Y acá tengo que escribir el resto. ¿Cuál sería el resto? 12. 12. Bien. Sigo dividiendo. Sigo dividiendo acá. Uy. Hago 18 dividido 16. ¿Qué me queda? 1, no sé cuánto. Me quedo con el 1. Y de resto acá me queda un 2. ¿Está bien? Sí. Y después, ¿qué hago? Como en el proceso del binario, que agarraba el último cociente e iba para arriba, con los restos, hago lo mismo. Me va a quedar 1, 2. Vamos a separarlo. 1, 2 y 12. ¿Qué pasa? El 12 no está en el sistema hexadecimal, sino que en lugar de un 12, ¿yo qué tengo? C. Una C. Entonces el número vendría a ser así. 1, 2C. Vamos a chequearlo por las dudas. ¿Se escriben todos separados? No. Yo para que sepan las siglas. 1, 2, 1, 2C. Ahí está.
lo que está, que yo no lo hice, pero para representar cada número, está bueno que le pongan, o le ponen ¿cómo es? Un paréntesis y en chiquito le indican el sistema, o directamente en chiquito le indican el sistema. Por ejemplo, yo pondría 12C, paréntesis, y vamos a poner acá en más chiquito. Vamos a poner 16. Ahí, ¿se entiende? Para representar el número. Esto sería lo mismo que escribir, sería 300, y acá, más chiquito, ponemos el 10. Acá, el 10. Pero medio... Y, profe, y si Sí. es un número con coma, ¿cómo sería para...? ¿Para expresarlo? Sí. ¿En esta nomenclatura o como...? Digamos, de decimal a hexadecimal, digamos. De decimal a hexadecimal. Bueno, es lo mismo. Dijimos, vamos a la presentación. Acá dijimos que de decimal a binario tomamos dos partes. La parte entera, divididas por 16, por 2. Vamos con decimal a binario. Parte entera, dividís por 2. Parte fraccionaria, multiplicás por 2. Bien. Acá es lo mismo. La parte entera la dividís por 16, en lugar de 2, 16. Parte fraccionaria, en lugar de multiplicar por 2, multiplicás por 16. Claro. Por ejemplo, vamos a hacer... vamos a suponer que el número era 300... Vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Opa. 300,73, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? Esta ya es la parte entera. Ya dijimos que es un 12C. 12C. Esta es la parte entera. Ahora tengo que trabajar la parte fraccionaria. ¿Qué hago? Hago 0,73 multiplico por 16. Eso. ¿Qué me queda? A ver si hacen la cuenta. ¿Cuánto me da? $11,68. 11,68. Bien. ¿Qué dijimos? Que tomo la parte entera y sigo multiplicando la parte decimal. Entonces, agarro el 0,68 y lo multiplico por 16. Vamos a cortarla acá, por ahí, así no hacemos todos los números. 0,68 por 16, ¿cuánto me da? 10,88. 10,88. Y esto yo puedo seguir con el 0,88 acá. Y bueno, vamos a poner punto suspensivo. Hasta donde deseen cortar. ¿Qué hago entonces? Tomo la parte entera. El número entonces sería 12C, y ahí represento el 11 y el 10. Que dijimos que yo no puedo poner 11 y 10. ¿Qué símbolo pongo? BA. A y B. BA. Ojo. Porque acá vamos de izquierda a derecha, no de abajo para arriba. Vamos con estos números, como hicimos las multiplicaciones. BA. El 11 es una B, el 10 es una A. Bien. Entonces ahí me queda el número. 12C, BA, y bueno, en minúscula, un número más chico, represento el 16. Acá. 16. Qué desastre. Ahí, 16. Y así sería la representación, de decimal a hexadecimal. ¿Se entendió? No sé quién había preguntado. Sí, sí. Bien. Bueno, son las 7 y 10. Esta última parte se entendió, de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. Sí. Bien. Bueno, vamos a cortar 10 minutos, 7 y 20 retomamos para lo que es representación interna, que es la última parte.
No creo que lo demos todo, así que lo vamos a seguir mañana allá en la facultad. Pero bueno, tómense 10 minutos y 7:20 nos encontramos de nuevo. Dale, joya.